Curso de capacitación. Todos los links y documentos que se mencionan en este taller se encuentran en la descripción de este video. El primer tema que vamos a ver pues son las operaciones básicas para iniciar. Antes de empezar pues necesitamos conocer algunos conceptos básicos como variable, que es un nombre para representar un valor o un dato, como las variables de matemáticas, que tenemos que encontrar X o darle un valor a X y así. Entrada o lectura, que básicamente es pedir al usuario que digite un valor de una variable. En este caso, nosotros no le estaríamos dando un valor a la variable como tal, sino el usuario. Salida o impresión, en esta vamos a mostrar en la pantalla el valor de una variable o bien un mensaje. Y bueno, un algoritmo pues se define como una serie ordenada de instrucciones, pasos o procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Primero vamos a definir los operadores aritméticos, que son los operadores de siempre que utilizamos en la escuela, en matemáticas: la suma, la resta, la multiplicación, división, módulo, residuo y asignación. Pues en programación la suma se representa igual con el signo de suma, la resta con el signo de resta, la multiplicación, a diferencia, o sea, no vamos a poner como una X o algo así, se utiliza con el asterisco. Y, por ejemplo, una aclaración es que en matemáticas los dos paréntesis juntos indican multiplicación, pero en programación eso no funciona así. Los paréntesis nos sirven para la jerarquía de operaciones, que ahorita lo vamos a ver. Así que en multiplicación es el asterisco. División pues se representa como una diagonal. Varía en Python, por ejemplo, división entera son 2 diagonales, o en C++ no importa, o sea, solamente tiene que ser uno, pero eso ya es cuestión de cada lenguaje. Y el módulo residuo básicamente pues es el residuo de cada división. Y la asignación es, como les había comentado, darle un valor a una variable. Vamos a poner unos ejemplos. Pues 5 más 2 es 7, ¿ok? 3 menos 8 menos 5, una resta común. 4 por 4 pues 16. 10 entre 5 es igual a 2. Y esto es lo del módulo, el residuo. 7 entre 2. Si esto fuera una división, 7 entre 2 daría 3, ¿no? Pero como quiero el residuo, tomo el 1, ¿ok? En división entera, ¿no? Porque si es división decimal, pues no hay residuo, ¿no? Así que esto es en una división entera. Y una asignación, pues X es igual a 9, ¿no? Tal cual así. Bueno, la computadora, como les comentaba, también sigue la jerarquía de operaciones. Entonces, es importante cuidar los signos, los paréntesis y tener en cuenta el orden de la jerarquía. Por ejemplo, tenemos esta operación. ¿Alguien me puede decir cuánto da? Les doy 5 minutos o menos, sin usar la calculadora. El 3, ¿qué operación tiene? Ok, excelente observación. El 3, bueno, esto es más, si yo digito esto en la computadora, efectivamente me va a dar un error aquí, por lo que les comentaba. Vamos a corregirlo aquí. Si yo hubiera puesto esto, pues en matemáticas se entiende que es una multiplicación, ¿ok? Pero la computadora no sabe que es una multiplicación, entonces tengo que indicarlo también. Dice Feracosa 83, Eduardo 83, y es correcto. Vamos a verlo, pues siguiendo el orden. Primero se resuelven los paréntesis, y dentro de los paréntesis también hay jerarquía, ¿no? Pues 4 por 5 se resuelve y da 20. Luego se resuelven los dos paréntesis. 9 más 20 da 29 y 9 menos 5, 4. La multiplicación, que es lo del asterisco, que faltó aquí. Y se resuelve, cuando hay multiplicación y división, recuerden que se resuelve de izquierda a derecha. Y nada más, pues al final nada más quedan las sumas y las restas y da 83. Bueno, los tipos de variables. Hay tipos de variables en los lenguajes de programación, como son el entero, el int o el integer, que básicamente es un número normal, normal, vaya, que es menor a 10 a la 9. El long también es un número normal, puede ser negativo también, pero esto es para números mayores a 10 a la 9. Mayores a 10 a la 9 y menores a 10 a la 18, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir un número que sea 10 a la 12, por ejemplo, y quiero utilizar un int, pues no va a caber, ¿no? Entonces me va a dar error, por lo tanto tengo que ocupar un long. El float es un número decimal y el double también es un número decimal, pero con más capacidad, ¿ok? Normalmente se utiliza float nada más y en muy pocas ocasiones se ocupa double, pero bueno, eso ya depende del problema y del lenguaje también. También está el char, que es un carácter, puede ser A mayúscula, X,
asterisco, signo de un ampersand y así, cualquier carácter, pero solamente un carácter, porque si yo, por ejemplo, quiero poner la palabra hola, ahí ya no es un carácter, ya son 4 caracteres. Entonces, para poner más de un carácter, no voy a declarar, por ejemplo, 4 chars. Aquí voy a utilizar el string, que es una cadena de caracteres, o sea, una palabra o una oración, o todo lo que yo quiera guardar, sin limitarme a solamente un carácter. Y el bool o boolean es un valor lógico, o sea, solamente puede valer true o false. Solamente puede tener 2 valores, o es verdadero o es falso, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Estas son como las plantillas básicamente para que funcionen el lenguaje. En Java, pues es esta. Importamos las librerías y utilizamos esta estructura. Esto no es que se lo tengan que aprender en todos los lenguajes, solamente con el lenguaje que vayan a utilizar. En C++ es diferente. Son muy similares, ¿no? Pero en C++ es diferente, igual incluyes unas librerías y pones esta estructura en la función. Y les repito, no se lo tienen que aprender, ya depende del lenguaje que utilicen con sus alumnos o que estén acostumbrados a utilizar en general. Aquí hay una tabla donde tenemos 4 lenguajes: C++, Java, C# y Python, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes ejemplos de cómo declarar una variable entera en C++, en Java, en C#, y declarar una variable de entera grande, como habíamos visto, es long. En Java es solamente long y en C# también es long nada más, ¿ok? Lectura, cin, Java es diferente, C# es diferente y Python es así, ¿no? Entonces aquí tienen para cada lenguaje como lo básico que pueden llegar a utilizar. Y leer variables de múltiples renglones y escribir una salida, ¿ok? Ahorita vamos a resolver unos problemas donde a lo mejor les queda un poco más claro. Y bueno, aquí también dejo un link de Ephemeral, que es un IDE. Ese es el que vamos a estar utilizando. Pueden utilizar, para los que ya han programado, pueden utilizar su IDE normal, si tienen CodeBlock, si tienen Visual Studio Code, el que sea, pero para el ejemplo vamos a utilizar este. En Ephemeral van a ver esto, a lo mejor y vean como muchas pantallas, pero bueno, ahorita les explico cada una. Pues aquí hay diferentes lenguajes: C++, C#, Java, Python, Ruby y Lua. Voy a estar explicando los problemas en C++. Y bueno, por ejemplo, si cargan con C++, les va a aparecer este código que es como base. Lo pueden borrar o pueden modificarlo. Voy a borrar esto. Vamos a verlo, vamos a explicarlo ya con un problema. Me voy a ir a cursos. Ok. Entonces, si ustedes entran al curso, van a ver esto, que nada más va a estar abierto esta sección de operaciones básicas. Son 6 problemas y vamos a resolverlos aquí, ¿vale? Son problemas sencillos. El primer problema dice área de un rectángulo. Para los que no han trabajado con OmegaO, pues básicamente un problema se compone pues por el título, y aquí hay unas especificaciones como los puntos que vale el problema en caso de que lo completen al 100, el límite de tiempo, que esto se utiliza mucho pues en la olimpiada, que tienes que hacer problemas, además de que funcionen, tienes que hacerlo bajo este límite de tiempo. Este límite varía, normalmente es 1 segundo, pero depende del problema. El límite de memoria también, hay que cuidar la memoria en programación competitiva. Y el total para todos los casos, y listo. Y otra información, ¿ok? Los problemas se componen por descripción, entrada, salida y un ejemplo. En OmegaO o sea, cualquier persona puede subir su problema, así que muchos de los problemas los problemas son hechos por diferentes personas. A ver, bueno, esto es como dato curioso, déjenme mostrarles. Hay problemas que tienen una insignia chiquita. Hay problemas que tienen esta insignia, que básicamente indica que este problema lo revisaron personas de OmegaO, e indican que pues efectivamente este problema es revisado y es de calidad, ¿ok? Por si ven esta insignia en algunos problemas. Entonces vamos ahora sí a resolver este problema. Y bueno, en la descripción dice: se te dará la base y la altura de un rectángulo y deberás desplegar su área. Entonces, ¿qué me van a dar? Dos números: B, base, y A, su altura, ¿ok? ¿Qué tengo que imprimir yo? La salida deberá ser el área del rectángulo, ¿ok? Entonces, me van a dar 2 números. Siempre me van a dar 2 números. Yo no sé qué números me van a dar, pero sé que me van a dar 2 números, ¿no? Estos casos de ejemplo son para que yo pruebe mi programa, pero no significa que solamente me vayan a dar estos números y estos números, ¿ok? Por ejemplo, me pueden dar un 4 y un 8 y yo no lo sabré, pero así es como evalúan que tu programa efectivamente resuelve los casos, y no solamente, porque si fuera nada más estos ejemplos, yo podría nada más imprimir 60
o 14 y ya me daría 100 entre comillas, pero no es así. Estos son ejemplos para que pruebes tu programa, ¿ok? Recuerdo, no son los únicos casos con los que se les va a evaluar su código. Entonces vamos a hacerlo. Entonces dos números B y A. Recuerden, voy a estar trabajando aquí en la ventana del código. Entonces voy a declarar, por ejemplo, B y A. Aquí te dice que dos números B y A, pero puedes llamarlos como tú quieras. Puedes llamarlo X y Y o puedes llamarlo, por ejemplo, base, altura. Vamos a ponerle base y altura. Le voy a dar entrada a, y esto es importante, si aquí me dicen, se te dará la base y la altura. ¿En qué orden me lo van a dar? Primero me van a dar la base y primero me van a dar la altura. Bueno, en este ejemplo, como es una multiplicación de base por altura, no importa si lo leo al revés, pero por ejemplo, otros ejemplos que me digan, no sé, se te va a dar la edad de una persona y su estatura, ¿no? Entonces, si yo lo leo al revés, o sea, primero leo la estatura y luego leo la edad, me va a decir que la edad es 24, bueno, que la edad es 1.70 y la estatura es 24, ¿no? Algo así. Y eso pues va a afectar a la solución de mi problema. Entonces vamos a leer primero la base y luego la altura, ¿ok? Leo primero la base y luego leo la altura. Recuerden que, bueno, en C++ puedo leerlo así de corrido o puedo leerlo en dos líneas. Entonces vamos a leer primero la base y la altura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicarlos. En este caso vamos a hacer una variable que se llame área. Entonces yo en área voy a guardar la base por la altura, ¿ok? Área es igual, mi variable área va a ser igual a la multiplicación de base por altura, ¿ok? Y luego pues voy a imprimir el valor de área, ¿no? Estas dos ventanas, esta y esta, yo puedo poner, por ejemplo, el primer caso de ejemplo que me dan aquí y el resultado que yo debería obtener, ¿ok? Aquí hay dos ventanas, siempre pueden cerrar una o pueden hacer 5, pero por ejemplo, en esta primera ventana yo tengo el primer caso de ejemplo con el que quiero probar mi código y digamos, bueno, pues quiero probarlo con los dos casos de ejemplo que me dan aquí. Entonces voy a probarlo así directamente para que ya me evalúe los dos casos, ¿no? Entonces, aquí tengo el segundo caso de ejemplo que me dieron y aquí el primer caso de ejemplo que me dieron, ¿no? Entonces yo al correrlo, le doy en correr. Entonces se evalúa y aquí a la derecha dice acierto 2 de 2. O sea, los dos casos que le di, que debería haber dado mi programa correctamente, lo resolvió, ¿ok? Entonces, esto no me asegura tal cual que mi programa me vaya a dar 100, porque a lo mejor en algún otro problema pues más complicado, bueno, esto es sencillito, ¿no? Pero algún otro problema más complicado, tu programa falle en algún caso de ejemplo que no está aquí, ¿no? Entonces igual pues ese es el chiste de que no te pongan todos los casos de ejemplo aquí, de que si tu programa no te da 100 y dices, oye, pero me resolvió estos casos de ejemplo. Sí, pero no te resolvió todos los casos con los que se evaluó tu programa, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso me dio 2 de 2 y bueno, entonces yo digo, bueno, entonces me dio estos dos, yo creo que ya está bien, entonces aquí ya lo envié, pero lo voy a volver a enviar. ¿Dónde envío mi código? Pues hasta abajo. Aquí me van a aparecer todos los envíos que yo he hecho, pero en este caso voy a enviar el que acabo de hacer, le voy a dar en nuevo envío y aquí voy a pegar mi código. Si yo, por ejemplo, hice mi código en Java, tengo que seleccionar Java. Si yo hice mi código en Python, tengo que seleccionar Python. Y es importante que lo seleccionen porque luego pasa que pones tu código en C++, por ejemplo, y tienes seleccionado, no sé, Pascal, y dices, oye, pero ¿por qué me dio mal? Si mi código está bien, pues porque lo pusieron en otro lenguaje, ¿no? Y por lo tanto lo evaluó diferente. Entonces ya tengo C++ seleccionado, ya pegué mi código y lo voy a enviar. Y me da 100. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver mi código, por ejemplo, si no recuerdo el código que hice que me dio 100, puedo verlo aquí. Y aquí me aparece mi código, ¿ok? El que yo envié. Y además, pues me aparecen
Esto significa que mi programa se evaluó con 4 casos de ejemplo. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, si mi programa me dio 75 puntos y no 100, digo, oye, ¿por qué? Bueno, pues aquí me aparece el veredicto, ¿no? De cada uno. No te dice el caso de ejemplo, pero te dice el veredicto, ¿no? A lo mejor uno te dio tiempo límite, alguno te dio error y así, ¿no? Y puedes ver el veredicto de cada uno. Omar Pérez, ¿sí? Nada más tengo una pequeña dudita en cuestión de donde yo hago mi problema, donde ya puse mi código, vi que pusiste los dos ejemplos, ¿no? O sea, de los dos valores que me dan ahí, el 2 y 7 y el 2 y 5, pero eso, ¿en dónde exactamente lo pongo? Sé que lo puse ahí al lado, pero vi que pusiste doble, entonces ahí me perdí y de ahí cómo correr el programa Ok. y cómo copiar para allá. Mira, aquí, bueno, aquí está la ventana pues para la entrada y la ventana para la salida, ¿no? Lo que debería dar. Si tú cargas Ephemeral, te aparece así tal cual, ¿no? Así el código va, así, así. Y aquí hasta la derecha aparece una ventana que dice Cases, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, si digo, ay, lo quiero probar con 3 casos y no con 2, bueno, vamos a ponerle aquí hasta abajo, estoy aquí abajo a la derecha, ¿ok? Vamos a ponerle, no, pues voy a probarlo con el caso 3 y hago otro que se llame caso 3, ¿no? Entonces yo selecciono caso 3 y pongo los números que quiero el caso que yo quiero con el que se evalúe. Aquí está mi otro ejemplo con el que quiero que se evalúe y aquí está el otro, ¿no? Entonces aquí puedes intercambiar. Si dices, bueno, pues yo nada más quiero probarlo con uno, pues lo eliminas con la X y ya nada más te quedas con el que está por default, ¿ok? Y para correrlo, Para correrlo. para correrlo, aquí arriba a la derecha hay un botón que dice Run, ¿no? Entonces, bueno, tienen que ver que efectivamente estén en su lenguaje y pues ya nada más le dan correr. Por ejemplo, si yo voy a quitar aquí en el código, voy a quitar un punto y coma, que efectivamente pues ahí mi programa va a fallar. ¿Qué pasa si lo corro y no está bien escrito? Pues lo voy a correr. Y aquí me va a aparecer, oye, ¿qué pasa? Está mal, ¿no? Aquí dice error, que se esperaba un punto y coma antes de la llave, ¿no? Y aquí te dice la línea en la que se esperaba el punto y coma, ¿no? Entonces digo, ok, a lo mejor se me pasó, bueno, entonces lo voy a poner. Y ahora sí voy a correr mi programa. Y ya, no me aparece nada aquí en la ventana de abajo a la izquierda, significa que ya todo corrió bien. Y además a la derecha me aparece que los aciertos son 2 de 2, ¿no? Con los dos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esto mal, no sé, en lugar de 7, 8. Entonces, pues aquí yo veo que en este caso me lo resolvió bien, aquí hay una palomita y en este caso me lo resolvió mal, ¿no? Entonces yo ya voy a mi programa y digo, oye, ¿por qué este caso me lo resolvió mal? Bueno, evidentemente aquí la respuesta está correcta, pero como está incorrecta, pero como ejemplo. Y digo, bueno, entonces ya yo checo por qué me salió mal, si es cuestión de mi código en sí o es cuestión de que la entrada o la salida está mal, ¿no? Y bueno, ¿resolví tu duda, Omar? Sí, 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 ya nada más me faltó de ahí donde me da el código para subir la tarea, o bueno, en este caso para subirlo, ya ves que mencionabas de un código. Ok, sí. Bueno, aquí en la ventana del código, pues está el código que yo escribí, ¿no? Entonces, pues nada más lo copio, lo selecciono, lo copio, control C o copy, y luego pues ya lo tengo copiado. Veo que esté en el problema que estaba solucionando, no vaya a ser que esté en este y envíe el código del anterior y por lo tanto me dé mal. Entonces, pues veo que está en el problema, voy hasta abajo y le doy nuevo envío, ¿no? Entonces aquí yo lo pego o le doy control V y ya se copia mi código, ¿no? Y lo mismo, checo que esté en el lenguaje correcto y ya lo envío, ¿ok? Nada más es copiar y pegar, no es como que por ejemplo, si estoy trabajando en CodeBlocks o en Visual Studio Code, pues ya lo copio tal cual y lo pego. Ok. Muchísimas gracias. Sí, claro.
Creo que Rodolfo alzó la mano. Yo no tengo una duda en el Sí. problema. ¿Cómo distingo cuando me vayan a pedir datos enteros o cuando me vayan a pedir datos de otro tipo? Ok, bueno, ahorita vamos a resolver este problema, pero básicamente, ¿cómo sé que tengo que utilizar un número con punto decimal o un número, una variable de carácter o una variable de string? Bueno, pues yo tengo que leer mi problema. Hay problemas que te dicen, te vamos a dar dos caracteres de tal, y tienes que hacerlo. Entonces tú ya dices, ah, bueno, pues me van a dar 2 caracteres. Pero si el problema te dice, te vamos a dar una letra, no sé, X, y si la letra es Y, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces yo ya digo, ah, ok, bueno, me van a dar letras. Entonces, como me van a dar letras, yo no puedo guardar las letras en números. Por lo tanto, tengo que utilizar un carácter, ¿no? Por ejemplo, o un string. Y, por ejemplo, ¿cómo sé con los tipos de datos decimales? Pues lo mismo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, voy a sacar un área de un círculo, por ejemplo, y yo sé que el resultado me puede dar decimal, pues voy a utilizar números decimales, ¿no? Floats o double, ¿no? Entonces eso, pues lo tienen como que tener en cuenta ustedes para utilizar el tipo de dato correcto, ¿no? ¿Sí respondí tu duda, Rodolfo? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le pongo float, me imagino al problema del área del rectángulo, a final de cuentas, siguen siendo números. Creo que yo lo único que chequé es si la salida no tiene decimales, ¿significa que son enteros? Si la salida no tiene decimales, significa que son enteros. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, puede haber un problema que involucre que se utilicen decimales y a lo mejor en un caso de ejemplo no salgan decimales, pero en otro caso de ejemplo sí salga, pues sí se utilizaría. En ese caso, por ejemplo, pues si lo hago como decimal, como es una multiplicación, pues no pasa nada, ¿no? Y además aquí me dice, hay problemas donde te dice, por ejemplo, aquí me dice 2 números enteros, ¿no? Entonces aquí yo ya sé que B y H ya son enteros y ya, pues independientemente de si me piden más cosas o no, ya veo si mi resultado puede o no ser flotante, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi programa me dijera, calcula el área de tal figura, pero la salida tiene que ser entera. Si ahí te dice, ok, bueno, la salida tiene que ser entera. Si al calcular el área de esta figura me van a dar decimales, yo tengo que quitar los decimales, ¿no? Tengo que volver la respuesta entera. Puede que al enviarlo, depende de cómo esté estructurado el problema, pero puede que al enviarlo, como la salida te dice, tiene que ser entera y no decimal, aunque te dé decimal, pues ya lo truncas, ¿no? Le quitas los decimales y lo envías como te pide ahí. ¿Sí resolví tu duda? No, sí, sí, o sea, sí entiendo esa parte. A lo que me refiero es que, por ejemplo, este ejemplo uno no dice el tipo de dato que hay que ingresar. Ah, no, pero pues se puede inducir, ¿no? Al ser multiplicación, pues si multiplico entero por entero, pues me da entero, ¿no? Pero sí, hay problemas donde sí te dice entero y hay problemas donde te dice que no te dice nada, ¿no? Como en este ejemplo. Pero sí, en caso de que... Cierta parte de lo que de lo que es la programación competitiva, involucra al alumno entendiendo el problema. Entonces, el alumno debe de ser capaz de abstraer los datos del problema y de comprender que el problema le está solicitando o solo números enteros o que dentro de las posibilidades podría llegar a haber números decimales, y en base a la información que logre determinar, el alumno deberá de escoger el tipo de dato correcto, que es algo que se asemeja a lo que sucede en la aplicación real de la programación. No, nunca le llegan a uno a decirle, vas a hacer esto de esta manera y tal y tal y tal. Le van a decir, quedó esto, averigua cómo le haces, y pues en este caso el estudiante, el alumno, debe de ser capaz de comprender el problema y de proponer una solución correcta, ¿no? Eso incluye pensar en qué tipos de datos son los correctos para el problema. Bueno, igual y creo que explicamos como de más, pero, pero gracias por la observación, Rodolfo. Carlos, ¿sí? Tengo un comentario para complementar lo que decía, lo que preguntaban. Ujú. Creo que nosotros como programadores debemos de programar de manera general, a menos que nos indiquen lo contrario. En el caso de este ejercicio dice que hay que calcular el área.
y por ende sabemos que el área puede darse en números decimales o en números enteros. Si no nos indican que van a ser enteros, como en el caso de bonitos triángulos, pues nosotros lo debemos de programar de manera general. Creo que la duda es, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú lo hiciste de manera entera, ¿qué pasa al momento de evaluar? ¿Qué va a tomar? Porque los variables que ahí te muestran de salida son enteras, nada más va a funcionar con esos, o me va a tomar puntos menos porque yo lo hice de manera general. Pero yo creo que debemos de usar los principios básicos de la programación, que programamos de manera general para todas las posibles situaciones, siempre y cuando no nos indiquen lo contrario. En la siguiente duda que tengo es, soy nuevo en lo que es Ephemeral, y no encuentro la manera para programar, por ejemplo, en Java. Ves que lo hago y me hable C++. Entonces, ¿cómo lo cambio? Bueno, gracias por tu comentario y es correcto, ¿no? Conforme a lo de Java, aquí arriba a la derecha, al lado del botón de Run, está pues Sí. C++, ¿no? Entonces, bajo en la flechita que está hacia abajo y ya me van a aparecer todos los lenguajes, ¿no? Entonces selecciona Java y Muy ya. bien. Muchas gracias, muy amable. Sí, claro. Bueno, no es que tengan que utilizar Ephemeral, pero pues es una buena opción si no tienen un IDE en su computadora. Igual no necesitan más cómodos, ¿no? O sea, incluso pueden hacer su código en bloc de notas y asegurarse de que esté compilado correctamente, que no haya errores de sintaxis y ya nada más lo copian y pegan. Vamos a ver el siguiente problema, que es bonitos triángulos, ¿no? Entonces, hay varios problemas que tienen una descripción larga. El objetivo de que haya una descripción larga en algunos problemas, más que nada en programación competitiva, es que de esta descripción saques algunos datos, porque dices, es una historia de que Juanito acompaña a su mamá al súper y quién sabe qué, y compra tal y necesita tu ayuda. A lo mejor haya información que no sea relevante, sino para crear una historia, pero ahí también, pues hay que leerlo porque dentro de esta descripción puede haber información que nos ayude o nos dé pistas para resolver el problema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la descripción dice, Brenda ha encontrado un nuevo pasatiempo. Encuentra fascinante estudiar sobre los polígonos y sus propiedades. Para esta semana se ha enfocado en los polígonos de 3 lados y cómo calcular su área. Ayuda a Brenda a calcular el área de los triángulos que te pide. Ella te dará la base y su altura. También te asegura que el área de los triángulos siempre será un número entero. El área de los triángulos siempre será un número entero, por lo que aquí ya me aseguran que el resultado va a ser un número entero, por lo tanto no me tengo que preocupar por floats, ¿no? Porque al ser un área de un triángulo, que es base por altura entre 2, puede llegar a que diera un número decimal, ¿no? Pero aquí ya me dice que no, que solamente números enteros, entonces digo, bueno, ya no me preocupo por los decimales. En la entrada, dos números B y H, base y altura, que representan la base y la altura respectivamente. Repito, no tienen que utilizar B y H, pueden utilizar cualquier variable. No se evalúan las variables que se utilizan, solamente se evalúan el resultado. Vaya. Y salida, lo que yo tengo que imprimir o calcular es un número entero que representa el área del triángulo, ¿no? Antes de hacer este problema, quería aclarar que omega op, pues el juez es automático, ¿no? O sea, no es como que una persona esté checando los códigos, si se dan cuenta envías el código y a los 2 segundos ya te da tu feedback. Y pues al ser un juez automático, por ejemplo, pasa que es común que al codificar nosotros pongamos como en plan digite la base, ¿no? Y luego aquí digite la altura. Este es el problema anterior, el de el rectángulo, ¿ok? Pero lo estoy ocupando para el ejemplo. Digite la altura, 2 puntos seguido y ya la altura, ¿no? Esto si yo lo pongo, esto me lo cuenta como una salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de que mi respuesta sea 60, mi respuesta va a ser digite la base, digite la altura, 60. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aunque mi respuesta, o sea, mi cálculo haya sido correcto, como yo di salidas de más, me va a parecer incorrecto, ¿no? Igual lo mismo, por ejemplo, out área, dice el área es, los puntos, y ya saco el área, ¿no? Esto está incorrecto para omega op,
porque son salidas de más, ¿ok? Entonces, evitemos estas instrucciones porque si no nos va a dar incorrecto la solución, ¿ok? Igual, de igual manera, si yo, por ejemplo, el problema me dice, te vamos a dar dos números B y A. Si yo, a lo mejor en un problema más complicado donde haya más información, yo diga, me vayan a dar dos números y yo entienda mal y ponga tres entradas, por ejemplo, en la variable hola, pues vamos a enviarlo así. Como me están pidiendo solamente dos números, pero yo estoy solicitando tres entradas, pues, ¿qué va a pasar? Efectivamente me va... Ok. Bueno, a lo mejor por cómo está estructurado el problema, pero en la gran mayoría de los casos, cuando yo pido, y especialmente con ciclos, cuando yo pido entradas de más, esto me sale incorrecto, ¿ok? O lo mismo pasa con las salidas de más, ¿no? Como es lo del ejemplo de digite la base, digite la altura y el área es, ¿ok? Bueno, en este caso, a lo mejor por cómo estaba estructurado el problema, por la persona que lo hizo, pues, sí lo dio válido, pero puede llegar el caso en el que no, no esté correcto, ¿ok? Ahora vamos a hacer el del triángulo. Pueden abrir otra pestaña y hacer su código en otra pestaña o pueden borrarlo ahí mismo. Y bueno, me dice que dos enteros B y H. Entonces voy a declarar. En lo personal soy monotarea o pongo atención o programo los problemas, pero más tarde cumplimos con los mismos. ¿Ok? Entonces voy a declarar mis variables. Vamos a ponerle B y H, como lo dicen aquí. Y bueno, voy a darle entrada a B y a H. ¿Ok? ¿Qué es lo que me piden? Calcular el área del triángulo. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a declarar una variable que se llame área. Vamos a ponerle A, ¿no? Entonces, A es igual a base por altura entre 2. ¿Ok? Y solamente voy a imprimir el área, ¿no? Voy a imprimir la variable A, la cual guarda el área. Entonces, aquí yo voy a copiar mi primer ejemplo que me dan. Vamos a poner aquí. Y la salida que me debería dar. Luego, en la segunda pestaña, copio para que me lo evalúe. Copio de más. Ok. Entonces corremos el código. Me dice 2 de 2. Ok, digo, bueno, yo creo que mi programa está bien. Así que vamos a enviarlo. De igual manera, por ejemplo, si yo digo, ay, envié mi código y me dio incorrecto y quiero volver a enviarlo, vamos a volver a enviarlo, pero con un error de compilación. Por ejemplo, aquí le quité el punto y coma. ¿Qué pasa si lo envío así con un error? Pues vamos a verlo. Y aprovecho para explicar que yo no puedo hacer envíos con menos de un minuto de diferencia. Así que si yo hago un envío, tengo que esperar un minuto para hacer el siguiente envío, igual para que no se sature. Entonces vamos a esperar un minuto. Entonces, aquí yo envié mi código sin este punto y coma, por lo tanto está incorrecto. Y aquí, si yo digo, oye, ya no me apareció AC, me apareció CE, ¿no? Aquí puedo ver en el signo que dice error de compilación. Esto significa error de compilación. Mi código falló al compilar y ya pues me dice que lo cheque. Entonces yo digo, bueno, pues voy a ver qué onda. Abro el código aquí, en acciones a la derecha. Y aquí está mi código y hasta abajo me aparece salida del compilador. Me dice que me faltó un punto y coma en la línea 8, donde dice cout A. Entonces yo digo, bueno, lo corrijo, lo copio, lo pego y lo vuelvo a enviar y ya me da 100, ¿ok? Concatenación de dos números. Descripción. Realiza un programa que solicite dos números e imprima la concatenación de ambos números. Entrada. Escribe. ¿Sí, Nancy?
bueno, la forma en la que podemos aprender a utilizar la plataforma y aprender, bueno, más sobre programación, sobre esto que estamos enseñando ahora, bueno, pues es intentándolos, ¿no? ¿Qué tal si nos pones la pantalla del código? Inténtenlo. ¿Qué tal si lo suben, prueben la plataforma, suban el código en el problema para que se familiaricen también con la plataforma y cómo funciona? Ahí va, pues también, bueno, pues podemos aprovechar y mostrarles cómo estamos viendo, cómo se envían, o cómo vemos los envíos que han hecho ahí en la Ok. plataforma. Ok, aquí como administradores, pues nos aparecen, no, administradores del curso de Amagao, nos aparecen los envíos que realiza cada uno. Por ejemplo, Carmen en GGS resolvió el área de un rectángulo, Eduardo, bueno, estos triángulos era un rectángulo, y aquí de un rectángulo, y aquí pues las demás personas que han resuelto, ¿no? Sí, esa es la idea. La idea de este taller es que, bueno, pues que practiquemos, que hagamos cosas, que hagamos que sea práctico, que no sea nada más escuchar. Entonces, creo que es mejor así. Si se pueden ver, aquí están todos los problemas que vamos a resolver durante el taller. Entonces, aquí estamos viendo, Maiva lo está mostrando, las personas que están registradas y podemos ver, pues, los cuadritos en verde significa ya resolvieron ese problema y lo resolvieron correctamente. Entonces, bueno, pues aquí es donde estamos viendo, es una herramienta que pueden utilizar ustedes también como profesores para que vean, ¿no? ¿Qué estudiantes han hecho sus tareas, quiénes no los han hecho? Entonces, aquí es lo que estamos viendo. ¿Dónde debo entrar para hacer los envíos? Ya estoy registrada. Pueden ir al link que les proporcionó Nancy del curso si no están registrados. Pues nada más entran al curso. Ahorita, pues como dijo Nancy, nada más va a aparecer esto, la primera lección, que es de operaciones básicas. Van aquí a operaciones básicas, le dan clic y les va a aparecer eso, ¿no? Les va a aparecer este resumen y aquí a la izquierda les aparecen los problemas, ¿no? Entonces nada más, si yo por ejemplo quiero enviar mi solución del primer problema, le doy clic en el primer problema, me voy hasta abajo y dice nuevo envío, ya nada más copio mi código y el lenguaje y lo envío, ¿ok? Josefina dice, si en el ejercicios de Brenda yo pruebo con datos de entrada 7 y 3, el área es 10.5 y en la redacción dice, te asegura que el área será un número entero, no se realiza nada para asegurar que el resultado sea entero. Bueno, qué buena observación, pero en este caso tienes razón, o sea, al calcular el área de un triángulo hay posibilidad de que me dé decimal, pero en este problema me lo aseguran. ¿Y cómo yo puedo estar segura? Pues aquí mismo me lo dicen, ¿no? Se te asegura que el área de los triángulos siempre será un número entero. Esto significa que en mi código evaluado, que son estos casos que yo no puedo ver, en mi código va a haber pues casos de ejemplo, entradas que no dan un área con punto decimal. Entonces, es correcto que al sacar el área del triángulo pueda dar decimal, pero con los datos con los que se va a evaluar tu programa, se te asegura que no va a dar punto decimal, ¿no? Entonces no te tienes que preocupar por eso. Y dice, Angélica, disculpa, me queda una duda en dónde puedo ingresar los datos después de realizar el código. Ok, realizas tu código en tu IDE favorito o en Ephemeral. Entonces lo seleccionas, le das control C o lo copias, ¿no? Lo copias y ya lo tienes copiado, ¿no? Entonces te vas al problema donde lo quieras enviar, te vas hasta abajo, dice nuevo envío, y pues lo copias aquí con control B o pegar, ¿ok? Nada más hay que ver que el lenguaje que esté seleccionado sea en el que yo escribí el código para que se pueda evaluar correctamente y ya le das a enviar, ¿ok? Sí, licenciada Angélica. Buenos días, disculpa, hace un momento mandé un mensajito por ahí y muy amablemente me respondiste cómo enviar el código. A lo mejor no me di a entender, lo que pasa es que tengo duda a la hora que ya codifico, ya ves que en la pantalla donde se corre el programa y se verifica que realmente haga lo que uno pretende hacer, ahí es donde tengo duda, en los datos de entrada, ¿cómo es que ingreso los datos? Porque le doy, por ejemplo, en room, pero no me aparece como te aparecía antes, que aciertos 2 de 2, por ejemplo. Entonces esa parte no me quedó muy clara. Ok, bueno, aquí ya tengo mi código, ¿no? Ya lo hice, ya digo, bueno, ahora lo voy a probar. Entonces, por default, aquí en Ephemeral me aparecen dos como espacios para que ponga dos casos de ejemplo.
aquí lo selecciono el segundo, y bueno, estos pues evidentemente los tengo que cambiar porque son ejemplos, ¿no? Si yo quisiera probar mi programa con 3 casos de ejemplo, aquí abajo pongo, no sé, caso 3, y ya tengo otro donde copiarlo, ¿no? Si nada más lo quiero probar con uno, pues lo elimino este, ¿no? Vamos a hacer el caso 2. Entonces, dices aquí en la entrada y salida, ¿no? Vamos a copiar en este problema, la primera entrada que me dan como ejemplo, la copio aquí, y lo que debería resultar como salida. Luego, aquí en la ventana de la derecha me voy al caso 2 para rellenar el segundo ejemplo, ¿ok? En caso de que requieran un segundo ejemplo, si no, pues con uno. O incluso, o sea, esto es como una ayuda. O sea, pueden no hacerle caso a lo de la derecha y solamente ver su resultado aquí en esta ventana de abajo en medio, para no estar de que, ay, tengo que copiar los casos de ejemplo para que me lo evalúe. O sea, si ustedes están como que seguros de su problema, nada más ven el resultado y pues ignoran eso, ¿no? Entonces en el caso 2 es 13 y debería dar 15. ¿No? Entonces aquí a la derecha ya tengo mi primer caso, 5 y 4, que debería dar 10. Y en el segundo caso, aquí a la derecha, lo selecciono, 10 y 3, que debería dar 15, ¿ok? Entonces, pues yo ya lo tengo aquí, ¿no? O sea, tengo que asegurarme de que esté lleno. Si yo quiero guiarme por esto, tengo que asegurarme que esté lleno, ¿ok? Entonces le doy en Run, aquí arriba a la derecha. Ya se evalúa y te debería aparecer esto de los aciertos 2 de 2 o 1 de 2, o pues si nada más tienes 1 de 1 o 0 de 1 en caso de que esté incorrecto. Y pues por cada caso, esta palomita significa que este caso me salió mal y este caso me salió bien porque tiene la palomita, ¿no? Entonces, si no te sale esto, a lo mejor, y el caso que copiaste aquí, a lo mejor está mal, o sea, mal te faltó un número, o a lo mejor este no tiene nada y así. En ese caso puede que no salga nada, ¿ok? Sí, gracias, muy amable. Verónica, en mis ejercicios los pruebo y me sale el resultado correcto en la parte de abajo. Sin embargo, en la parte derecha, en donde pongo los datos de entrada, no me aparece el resultado y en los casos me marca una tacha y los subo, y los subo y me los acepta como buenos. Ok, entonces tu duda es en Ephemeral, me parece. Yo creo que por lo que me dices, creo que pusiste la entrada, ¿no? La pusiste, pero el resultado aquí en esta ventana del out, en esta ventana, el resultado lo tienes que también digitar tú. Aquí abajo a la derecha, abajo en medio, me aparece el resultado de mi programa, ¿no? No, el resultado de mi programa no me va a aparecer aquí. Esto yo lo tengo que rellenar para que se evalúe con este caso, ¿ok? Este caso de entrada y este caso de salida. Y aquí es donde tiene que salir mi entrada. A lo mejor estás viendo aquí como que fuera la salida de tu código, pero no, la salida de tu código en sí es esta, ¿ok? De abajo en medio. Y esta ventana se rellena con el ejemplo que te dan aquí o con otro ejemplo que hagan ustedes, ¿ok? Pero la salida de tu programa te la da aquí. Ok, listo. Bien. Vamos a concatenación de dos números. Vamos a volver a leerlo. Realiza un programa que solicite dos números e imprima la concatenación de ambos números. Escribe dos números A y B y la concatenación de ambos números, ¿no? Por ejemplo, aquí me dan 10 y 8 y me da 108, ¿no? Que en realidad es el 10 pegado con el 8. Aquí me da 10 y 81 y me sale 1081, que en realidad es el 10 pegadito con el 81, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo podría hacer esto o una idea, aunque no sea la idea completa? Entrarían como, en este caso, como si fuera una cadena de caracteres, ¿no? Ajá, entrarían como una cadena de O caracteres. sea, no entraría como número, o sea, entraría como una cadena de caracteres. Exacto, entraría como cadena de caracteres porque si yo, aparte aquí me lo dice, ¿no? Concatenación, pues los junto, ¿no? Pero Ajá. dice de números, no de letras. O sea que O- debe validarse que sean números. Ok, buena observación, pero en este caso, si yo me dan números, ¿no? Ok, vamos a intentarlo con números. Si yo pongo A y B. La concatenación, al menos en C++, se utiliza con un signo de más, ¿no?
Vamos a poner el ejemplo con el string y ya luego lo ponemos tratándolos como números, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo primero el resultado bien y luego ya lo probamos como números, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, yo los voy a tratar como cadenas. En C++ la cadena es string. Entonces, A y B son cadenas de caracteres, no son números, ¿no? Entonces yo lo voy a leer Cin A, Cin B, ¿ok? A y B, repito, son cadenas de caracteres, no son números. Recordemos que un carácter puede ser F, H, asterisco, puede ser lo que yo quiera y también puede ser un número, ¿no? Solo que ese número va a ser carácter, no va a ser número. Y pues lo mismo con el string, si yo tengo 128, pero lo guardo como string, no va a ser el número 128, sino va a ser la cadena de caracteres 128, ¿no? Entonces, por ejemplo, para concatenarlos, vamos a hacer una variable llamada C. C va a ser igual a más B. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy concatenando A más B. Esto puede parecer una suma normal, pero como los datos son cadenas de caracteres, se tratan como cadenas de caracteres, ¿ok? Entonces, voy a imprimir C, que es donde guardé el resultado de mi concatenación de A más B. Entonces, vamos a poner los casos aquí, los casos que me dan como ejemplo para yo probar mi código, ¿ok? Yo relleno el caso 2 y la salida que me debería dar, ¿ok? Entonces, yo lo corro. Y aquí me dice que 2 de 2, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, yo creo que mi código está bien y resuelve todos los casos de ejemplo, además de los que me da OmegaO. Entonces yo lo envío y me da 100, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si, aunque sean números, que yo sé que los tengo que tratar como caracteres, aunque sean números, vamos a tratarlos como números? Si los trato como números, pues evidentemente, como son números, A más B me va a dar 10 más 8, me va a dar 18, ¿no? En lugar de 108, que serían concatenados, entonces aquí me va a dar 0 y 2, ¿no? Entonces nada más, un carácter también puede ser un número, pero no se trata de un número, ¿no? El carácter es el número en sí. Y lo mismo con las cadenas de caracteres. ¿Tienen alguna duda o quieren que lo vuelva a Entonces no vamos a explicar? hacer la conversión de cadena a número. No, o sea, igual y puede darse como que, bueno, yo lo trato como string y ya tengo mi resultado, pero antes de imprimirlo, o sea, digamos que imprimo C como string, pero digo, a lo mejor, y C lo tengo que convertir a número por algo de OmegaOp, no sé, pero no es el caso, ¿no? OmegaOp no te evalúa si mi resultado es 893. No me evalúa si está como número o como string o como carácter. Solamente me evalúa pues el resultado en sí, ¿no? Entonces no tengo que preocuparme porque, calculo el resultado y antes de imprimirlo lo tengo que convertir a número, ¿no? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No sería leer enteros, convertir a cadena, concatenar, convertir a número? Pues eso estaría de más, porque si yo leo enteros, mira, esto ya independientemente del problema, como ejemplo. Yo tengo que A es una cadena de caracteres, ¿no? O sea, un string. Leo A, que es un string, e imprimo A para ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a ponerle 10 y me debería dar 10. Vamos a ignorar el caso 2 porque ahorita estoy haciendo pruebas. El caso 2 evidentemente me va a dar mal porque son otras cosas. Entonces aquí yo le metí 10 y me imprimió 10. O sea, se está guardando igual, no es como que lo convierta. Si yo lo leo como número, luego lo convierto a string, concateno, y luego lo vuelvo a convertir en número para imprimirlo, no es que esté incorrecto, pero sería pasos de más, ¿no? Entonces mejor leerlo en string directamente, en cadena,
e imprimirlo pues en cadena, ¿no? Es que el enunciado dice escribe 2 números, o sea, son números, pero en cadena, ¿no? O sea, igual aquí está un poco de que utilizar un poco de interpretar lo que me dice el problema, ¿no? Porque si yo me voy con la finta de que números, o sea, podría hacerlo así como dice, de que leerlo en número y luego convertirlo a cadena y luego volver a convertirlo en número. En conclusión, debe ser más claro el problema para plantearse. Pues es que luego bueno, la mayoría de los problemas están así, que tú tienes que interpretar los datos que te dan y interpretarlo como solución, como, para hacer tu solución. Y en realidad es como a propósito, igual hay problemas, claro, que vienen más claros, pero hay problemas también que sí se requiere que se piense un poquito más, ¿no? O sea, que se interpreten los datos. Es que, por ejemplo, en una variable de tipo string 108, su código ASCII no es lo mismo que la variable sea entera de 108, a eso me refiero. Lo dice por el momento de la cuestión de que leerlo como entero, convertir a cadena y volver a convertir como número. Sí, es que visualmente 108 tú en cadenas te puedes decir, bueno, es un valor, pero ya representados en ceros y unos no es lo mismo. Ajá, sí. No es lo mismo, pues tiene razón, no es lo mismo el código ASCII, o sea, el 108, la cadena 108, por ejemplo, en código ASCII no vale 108, ¿no? Vale lo que vale el 8 en ASCII, el 0 en ASCII y el 1 en ASCII, ¿no? Pues no me pide el valor en ASCII, o sea, solamente me pide la cadena y no es como que lo evalúe. Pero es que esto ya es como más profundizar mucho en, a lo mejor, la conversión de datos y todo eso, pero no deberían de preocuparse con que, en ASCII vale otro valor porque no me están pidiendo el valor en ASCII, o sea, no me tengo que preocupar por eso, solamente me estoy pidiendo por el resultado. Y bueno, Omega no evalúa si, por ejemplo, este 108 es carácter, si es string o si es número, eso no lo evalúa, solo evalúa que sea un 108, ¿no? Independientemente de si es número o si es un string. Ok, sí entiendo esa parte. Sería en cuestión de entrar en lo que es la redacción del problema y bueno, eso está por demás. Veo que cuando subes el código te da dos renglones que te dice hace 2 veces. Yo he subido mi código y nada más me da un renglón. ¿A qué se debe? Es que yo los envié el domingo. O sea, esto, mira. Okay. Otra vez que lo estás volviendo a enviar. Es por eso. Ajá, exacto. Sí, de hecho aquí en enviado me parece que lo envié el 23 y este es de hoy, ¿no? Del 25 y me dice, gracias por la aclaración, o sea, porque sí es un punto que les puede llegar a sacar de onda. Yo hice la salida de esta forma con números system out, está correcto, eso es ya en Java. No es imposible realizar el casteo de int a string, pero sí es innecesario, por lo que el problema exactamente. Gracias, Carlos, por volver a aclararlo. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Antes de que aprendieras a programar, tenías que usar la calculadora científica para realizar todos los cálculos que te dejaban de tarea. Sin embargo, ahora con la computadora sientes que cualquier cálculo se volvió fácil para ti. Tu profesor de matemáticas se enteró de esto y te ha cefado calcular lo siguiente. Si se dan cuenta, este problema, o sea, aquí hay una descripción de que un maestro que te obliga a usar la computadora y bla, bla, bla. O sea, el problema bien te puede haber dicho, imprime el resultado de esta fórmula y ya, ¿no? Pero las descripciones de los problemas hacen que tengas que leer bien el problema y entenderlo. Además de que hay historias que luego sí están como que de más, en parte es para que analices bien todos los datos posibles que te puedan dar, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que hacer esta fórmula. Se escribe un programa que calcula el valor de y dado x. O sea, yo tengo que calcular y me van a dar, pues, x, ¿no? Para que sustituya aquí. Dice, ¿en qué lenguaje lo está haciendo, ingeniero? O igual si lo podemos ayudar con los errores de sintaxis. En Bueno, C++. no sé. Ok, ¿en dónde le marca? Lo que pasa es que en Ephemera me está marcando un error de string. Dice que ese tipo de variable no me lo acepta. Más bien de tipo de datos que entra en conflicto con la función int main, pero no sé por qué me marca eso. A lo mejor, ¿no escribió string con S mayúscula? No, todo está en minúscula. ¿Sí declaró todas las variables que utilizó? Sí, pero creo que ya sé cuál fue mi error. Lo que pasa es que cuando declaré la variable string lo puse con S mayúscula,
Mala Ok. costumbre de... Mala Sí, costumbre sí. con Java. Bien. Yo creo que vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en este. Básicamente tenemos que digitar esta fórmula. Escribe un programa que calcule y dado x. Entrada, un número real, x. Puedo suponer que x está dentro del rango 1 a 100. O sea, x no puede valer 0 o números negativos porque me dice que el número menor es 1. Y no puede ser mayor a 100. Normalmente estos límites del problema, por ejemplo, en este código, aquí vienen límites hasta abajo de los límites de cada variable, que eso nos puede servir para ver el tipo de datos, si es long, si es entero, pero ahorita lo vamos a ver. Espero que no esté tiempo. Un real que sea el valor de y, o sea, el valor de toda esta fórmula, mi programa se considerará correcto si el valor calculado es razonablemente cercano a la respuesta exacta. Como mi código utiliza, mi respuesta puede ser decimal, puede ser el caso de que los puntos decimales difieran un poco. Entonces aquí me dice que no me preocupe por eso, que mientras mi respuesta sea cercana a la respuesta correcta, me va a dar 100 puntos, ¿no? Porque a lo mejor y en lugar de 0.971243 me dé 0.981243, ¿no? Entonces no se tienen que preocupar porque de exactamente los mismos decimales, ¿ok? Entonces para ver la fórmula, mientras escribimos voy a hacerlo aquí en bloc de notas para no estar cambiando y cambiando. Entonces vamos a escribirlo así. Antes, nos damos cuenta que aquí se repite el x más x cuadrada sobre 5x más 3. Se repite a la derecha también y se repite 2 veces en realidad, ¿no? Entonces podemos calcular dado en sí en una variable para no tener que repetirlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle, no sé, a es igual a, vamos a calcular esta parte, ¿ok? X más, el x cuadrada yo lo podría representar como con Pau, la función de CMAT, de C++, pero como es raíz cuadrada, más rápido pongo x por x, ¿no? Entonces, x por x, que es x cuadrada, esto lo voy a dividir entre 5x más 3. Como voy a dividir todo esto de arriba, tengo que agregar los paréntesis, porque si no, nada más estaría dividiendo x entre lo que haya a la derecha, ¿ok? Entonces, 5x, 5 por x, más 3, ¿ok? Lo mismo, tengo que poner paréntesis, porque si yo no pongo paréntesis, la división sería x entre 5 nada más, ¿no? Pero yo no quiero nada más eso, yo quiero división de todo esto entre todo esto. Entonces, ya tengo aquí este bloquecito. Ahora sí, vamos a hacer la fórmula, ¿ok? Entonces, en una variable y, entonces ahora sí vamos a calcularlo. Tengo multiplicación, ¿no? Tengo dos paréntesis. Recordemos que si yo pongo los paréntesis así, o sea, esto indica multiplicación en matemáticas, pero en programación tenemos que indicarlo con el asterisco. Entonces, ¿qué hay en el primer paréntesis de la izquierda? Está este bloque que yo ya calculé previamente en A más X, ¿ok? A, recordemos que es esto, yo ya lo calculé, entonces nada más pongo A más X, ¿no? Y aquí a la derecha, pues yo tengo este bloque que yo ya calculé, A, entre algo más, ¿ok? A entre, otra vez, A más 2 por X. Entonces, pues así quedaría. Ahora, bueno, esto recordemos que lo hice en bloc de notas nada más para poder ver la fórmula acá atrás. Pero ahora vamos a pegarlo en mi código. Tengo que declarar qué variables voy a ocupar. Voy a ocupar A y voy a ocupar Y, ¿no? Pero, ¿cómo pueden ser con decimal? Entonces lo declaro de tipo float, ¿no? Entonces, tipo float y el que puede ser entero es X. Porque aquí me dice un real X, puede suponer que X está entre 1 y 100. Entonces, X es entero y float, y A y Y son float, ¿no? Porque los resultados estos me pueden dar en float. Voy a poner punto y coma aquí, punto y coma.
Y pues voy a imprimir y, ¿no? Que es el resultado de mi fórmula. Entonces vamos a copiar esto aquí, 8.5. Vamos a quitar el caso de aquí a la derecha. Quité un caso. Así que solamente voy a ocupar un caso de ejemplo. Y le voy a dar en run. None. A ver, vamos a comentar esto. Parece que no leíste el valor de X. Gracias, error de principiante. Es correcto. Sin X. Efectivamente no lo leí, por lo tanto X no tiene ningún valor. Ok, aquí me da otro. X más X por X. Vamos a ver que esté correcto. A es igual a X más X al cuadrado entre 5 por X más 3. ¿Ok? Entonces, A más X por A sobre A más 2 por X. Vamos a ver a lo mejor qué pasa. Ok. Al X ser un entero, no, esto yo creo que es más del lenguaje. Al X ser un entero, pues como aquí son puras operaciones de enteros, A me da como entero, ¿no? Entonces, pues al ponerle X igual a que sea un float, esta operación ya se calcula como float, ¿no? Porque si X lo dejaba como entero, todo esto se calcula como entero. Por lo tanto, aunque A sea float, el resultado es entero, ¿no? Y se guarda pues como entero. Entonces, aquí ya me dio el resultado. Entonces, pues nada más lo copio. Y lo voy a enviar. Y dio 100 puntos. Entonces, bueno, voy a pasar al siguiente. Dice, el desafío de Hackerman. Este problema está bonito. Vamos a verlo. Hackerman es su profesor de matemática y hoy ha dejado un reto en el curso. Usted, al ser el mejor alumno de la clase, desea resolverlo primero. Dado un entero positivo n, el reto consiste en obtener el resultado de la siguiente expresión. La sumatoria de 1 a n del el máximo común divisor de 1 hasta n. De i hasta n, perdón. Y aquí te dice el máximo común divisor. Esta expresión es el máximo común divisor, es decir, el mayor número entero que divide a los números i más 1 hasta n, ¿no? La entrada consiste en un entero positivo n, ¿no? Salida, mostrar el valor obtenido de la expresión evaluada en n. Y aquí me dan un ejemplo, 3, y la salida debe ser 5. Para n igual a 3 tenemos que hallar el máximo común divisor de 1 a 3, el máximo común divisor de 2 a 3 y el máximo común divisor de 3 nada más, y sumar los resultados. Y aquí me dan unos límites, ¿no? Estos son casos agrupados, o sea que para 20 puntos n está entre 1 y 100. Para 30 puntos n está entre 1 y 10 a la 5. Y para 50 puntos n está entre 10 a la 12. Aquí vemos que 10 a la 12 pues ya no entra en un int, sino aquí ya tendríamos que ocupar un long, porque el long es para números mayores de 10 a la 9, ¿ok? Entonces este entra en un long, y para los 100 puntos tendríamos que ocupar un long. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea así a primera instancia de cómo poder hacer esto? ¿Sí se entendió o está medio confuso? Vamos a explicarlo rápidamente. Me dice que es la sumatoria de 1 a n del máximo común divisor de i a n, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el máximo común divisor? Bueno, si lo hacemos como nos lo enseñaron. Por ejemplo, el máximo común divisor de 3, no sé, 5, vamos a ponerle 15. Es, pues, factorizar los números primos. El 2 no divide a ambos. El 3 tampoco divide a ambos. El 5 divide a ambos. Entonces yo voy a ponerle 5. Entonces esto me queda 5 y 1.
pero ya no hay ningún número que divida a ambos, por lo tanto el máximo común divisor de 15 y 5 es 5, ¿no? No sé si lo recuerdan, o a lo mejor lo calculan de manera diferente, pero básicamente hay que hacer esto para cada uno, ¿no? Entonces me dan ejemplo que n es igual a 3. En este caso, ejemplo, n es igual a 3, ¿no? Entonces, primero tenemos que calcular el máximo común divisor de 1, 2 y 3, luego de 2 y 3, y luego de 3 nada más. Si n fuera igual a 5, por ejemplo, tendría que calcular el de 2, 3, 4 y 5, el máximo común divisor de 2, 3, 4 y 5, luego de 2, 3, 4, 5, luego de 3, 4, 5, luego de 4,5 y luego de 5, ¿no? Entonces, el máximo común divisor de esto, más el de este, más el de este, más el de este, más el de este, es la respuesta. Pero si notamos algo, van a decir, pero tengo que calcular el máximo común divisor de todos y eso va a tardar mucho, y efectivamente va a tardar mucho, creo que no les va a dar ni puntos, pero hay que observar algo. Vamos a hacerlo con n igual a 3. El máximo común divisor de 1, bueno, aquí dice desconocido, con un for y adentro se aplica la fórmula. ¿Qué fórmula? ¿Cómo lo representarías? Okay, puede ser con un for, pero ¿cómo se representaría la fórmula, no? Esa es la cuestión. Bueno, entonces, si yo agarro el máximo común divisor de 1, 2 y 3, se lo calculo. ¿Cuál es un número que puede dividir a todos estos? Pues a lo mejor pruebo con 2, pero el 2 no divide al 1 ni divide al 3. Y el 3, pero el 3 no divide al 1 ni divide al 2. El 3 no divide ni al 1 ni divide al 2, ¿no? Por lo tanto, como tiene que dividir a estos 3, no funciona. Ajá, el 1, ¿no? Entonces, pues es 1, pues se queda igual, ¿no? Entonces, el máximo común divisor de 1, 2 y 3 es igual a 1. Luego vamos a ver de 2 y 3. Y pasa lo mismo. El 2 no puede dividir a ambos, por lo tanto no lo puedo poner aquí. El 3 no puede dividir a ambos y pues por lo tanto nada más sería el 1, ¿no? Que se quedarían igual. El 1 otra vez, exactamente, ¿no? Entonces el máximo común divisor de 2 a 3 es 1. Y ahora el máximo común divisor de 3, pues es 3, ¿no? Porque pues no hay otro número con el que compararlo. Máximo común divisor de 3 es 3. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago para 4? N es igual a 4. Vamos a primero calcularlo, el máximo común divisor de 1, 2, 3 y 4. ¿Algún número que divida a estos 4? Pues no hay, solamente el 1. Por lo tanto, el máximo común divisor de 1 a 4 es 1. Luego, el máximo común divisor de 2 a 4 pasa lo mismo. Tiene que ser 1 porque no hay ningún número que divida a todos estos. Solamente el 1. Entonces, el 2 al 4. Esto no es una resta, ¿no? Es como nada más para abreviarlo. Del 2 al 4, pues también es 1. Luego, paso del 3 al 4. Pasa lo mismo. Tiene que ser 1. Y del 4 nada más, pues es el 4 mismo. El número más antecesor, el 2, ¿cierto? El 1. Ok. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que para cualquier número, antes del mismo número, el máximo común divisor va a ser 1, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos generalizar esto? Aquí ya nos dimos cuenta qué es lo que pasa y nos podemos aprovechar de esto. La suma del número más el número tantas veces menos 1, ¿ok? Es correcto, porque si aquí lo vemos, en n igual a 3, el 1 aparece 2 veces. Y en n igual a 4, el 1 aparece 3 veces. Y si lo hacemos para n igual a 5, el 1 va a aparecer 4 veces, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? N más, ¿qué cosa? ¿Alguien me puede decir? N más
n menos 1, exactamente. N más n menos 1. Porque este menos 1 es la suma de estos números anteriores, ¿no? Y este n, pues es máximo común divisor del final, ¿no? Entonces, o sea, tal cual es digitar esta suma, así, con paréntesis. Entonces, ¿sí quedó claro esto? Y este es un problema que, pues, involucra más de pensar, que a lo mejor y si lo hacían con un for, no estoy segura, vamos a ver los límites, de si podría dar. Me dan un segundo y definitivamente no iba a caber. Para la subtarea de 50 puntos esto no iba a caber. Así que, además de que sería más complicado de programar, entonces yo creo que esto no le voy a poner el código porque para ya no quitarles más tiempo, pero básicamente es calcular esto. Leen n, calculan esto y dan el resultado de esto. Y esa es la respuesta. Entonces, vamos a hacer el código. Entonces, me dice que un número n, un número entero n, int n, y pues voy a leer n, ¿ok? Leo n y aplico la fórmula aquí que puse. Vamos a guardarlo en una variable llamada r de respuesta. R es igual a n más, entre paréntesis, n menos 1. Bueno, en realidad el paréntesis está de más, ¿no? N menos 1, pero vamos a ponerlo así, para que sea como más visual. Entonces, cout, pues R, ¿no? Que es donde guardé la respuesta. Entonces aquí si yo pongo 3, la respuesta debería ser 5. Si lo corro, me da 5. Si yo lo pruebo con 4, vamos a enviarlo así. Pero igual le iba a probar con 5 también, pero bueno. C++, ajá. Si lo envié bien. Vamos a, de una vez, ponerlo como long y vamos a representarlo. Voy a aprovechar el que no me dio a representarlo de otra manera. Que puede ser n por 2, que se repite 2 veces, menos 1, ¿no? Porque n se repite 2 veces, menos 1, ¿ok? Esto se repite n y esto se repite otra vez n menos 1, ¿no? Entonces lo puedo representar de esta manera. N por 2 menos 1. Long, ok. Bien. Listo. Si yo lo hubiera enviado, aquí me daba 50 puntos, no sé por qué no cargó. Me da 50 puntos porque como mi variable era entera, era int, no cumplía para este caso de ejemplo, para estos límites, vaya, que eran los otros 50 puntos. Entonces, aquí mi código me dio 50 porque cumplió el grupo 1 y el grupo 2 que entra de estos límites. Al yo ponerle el long, al enviarlo aquí, el long ya cumple con este grupo para estos otros 50 puntos, ¿no? Entonces es por eso que me dio 50. Y pues, o sea, esto es lo mismo que esto, pero para representarlo de otra manera. Y nada más que tengan cuidado con el long. ¿Sí? Gracias a todos por ver este video.